Oh, ya son las 12 del mediodía, 7 minutos. Bueno, no, es que acaba de cambiar, por eso lo dudé, Paola. 12 del mediodía, 8 minutos. Aquí estamos con Sigue la W, como siempre, nuestra cita al mediodía. Hoy, bueno, arrancamos, Andrea, con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Siempre, siempre muy gentil con nosotros, pero sobre todo muy dispuesto para atender las inquietudes de los oyentes de Sigue la W. Y nos vamos a adentrar en las inquietudes de los empleados, de los contratistas, de los independientes, de todo el sector laboral, cuando ya se ha cumplido, Andrea, casi 50 días de este aislamiento obligatorio para los colombianos. Pues sí, Juan Pablo, muchas preguntas, sobre todo en lo que pues más importa a los colombianos, es el tema de la subsistencia a través del empleo, los que han perdido el empleo, los que están a punto de perder sus ahorros, los que también están con muchas dudas, inquietudes para regresar al trabajo, en qué condiciones, de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional y también el gobierno de Bogotá, lo que va a pasar con los despidos injustificados, si hay más subsidio o no de desempleo porque se están acabando esos recursos, esos ahorros, mejor dicho, muchas preguntas que ya empiezan a llegar con nuestro numeral Ministro Quiero Saber, numeral Ministro Quiero Saber. Sí, y es que Andrea, precisamente recordemos que en el mes de marzo, que es la última cifra de desempleo que se conoce, esta tasa de desempleo se ubicó en 12,6%, esto significó que 290,000 personas más se sumaron al desempleo, y esto que fue en el mes de marzo, cuando todavía no se había, digamos, sentido realmente la fuerza de esa crisis en la que estamos viviendo hoy en Colombia, y por eso también es importante saber si, por ejemplo, las ayudas que ya se están dando a las empresas van a impactar positivamente en el empleo, porque se están dando muchas ideas, el subsidio a la nómina, además esto de quitar también por 15 días el IVA para que las empresas no sacrifiquen sus puestos de trabajo, a ver si de pronto así la crisis va a ser menor, ¿no? Pues es el momento de conectarse. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Conéctese porque vamos a estar leyendo también sus preguntas para el ministro de Trabajo a través de nuestro Facebook Live. La amenaza del desempleo, es el momento de resolver sus dudas. El ministro Ángel Custodio Cabrera está con nosotros muy amablemente a esta hora en Sigue la W. Numeral, Ministro Quiero Saber. Señor ministro del Trabajo, doctor Ángel Custodio, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los oyentes, a las personas que están conectadas. Saludar a Andrea, a Paola y obviamente a usted, Juan Pablo. Un cordial saludo para todos. Bueno, ministro, como lo ha escuchado, la idea aquí es generar un ejercicio sobre todo muy didáctico en el cual los oyentes, a partir de casos que ellos mismos nos van a estar contando a través de nuestro numeral, pues puedan tener su respuesta sobre situaciones que se pueden estar presentando en el marco de esta situación de emergencia por coronavirus. Pero antes, algunas preguntas como para que pongamos en contexto la situación. Las cifras que usted maneja, los indicadores que usted maneja, ministro Ángel Custodio, ¿qué tan preocupado lo tienen sobre la situación del empleo en Colombia y sobre todo ante un inevitable pico del desempleo que podríamos estar viendo en las cifras que se registren al cierre de este mes? Sí, Juan Pablo, la verdad, las cifras son muy nada alentadoras y yo creo que todo el mundo lo está sintiendo. El tema de falta de ingresos en la casa de las personas se está sintiendo y por eso todas las medidas que podamos hacer son bienvenidas y no agotaremos los esfuerzos para así hacerlas. Sí, en primer lugar, lo decía Paola muy bien, en la cifra que en marzo pasamos 12.6 comparado con el año anterior, cerca de 290,000 puestos de trabajo se perdieron, pero yo tengo dos cifras más que son las que la verdad no me dejan estar muy tranquilo. Uno, en Colombia había 22 millones de personas económicamente activas, o sea que algo hacían. Con esta pandemia, cerca de 1.800.000 personas dejaron de ser activas, o sea, cero ingresos. Entonces, esa es una cifra repito, que asusta. 1.800.000 personas, ministro. Que quedaron paralizadas, quedaron quietas, sí. O sea, que vivían de alguna cosa
se rebuscaban, ¿no? Entonces quedaron quietas. O sea, esa cifra está ahí, por eso las ayudas del gobierno tienen que llegar donde deben llegar. Dos, otra cifra preocupante que tiene que ver con la formalidad en este país. En Colombia, digamos, normalmente las empresas o el que tiene un negocio, lo que sea, el que es formal, cotiza, paga su nómina, paga para fiscales, paga salud y pensión. Esos son más o menos 8.600.000 personas. Pero hay otra cifra que manejamos que se llama el PILA o algo parecido, en el sentido porque hay otras personas que solamente cotizan salud y pensión. Por ejemplo, un independiente o aquel que quiere que está con su familia, alguna cosa de esas. Esas personas, había 11 millones de personas y dejaron de cotizar en el mes de abril 1.700.000 personas. Entonces, los panoramas... Terribles esas cifras. En primer lugar, ir más allá de lo normal. Por eso, este ministerio y lo que estamos haciendo, todo este equipo de trabajo con el que está acompañando, es buscar soluciones. Y le doy una chiva a usted de una vez, Juan Pablo, ya que me llamó a esta hora. Primero, mañana arrancamos con la Comisión de Concertación Laboral. La hemos citado de alguna manera de emergencia. Segundo, estamos con el Departamento Nacional de Planeación y ya le hemos entregado el informe al presidente para citar lo más pronto posible a una comisión de empleo con todos los expertos, con todas las personas. O sea, mañana centrales obreras, empresarios, gobierno, para buscar a ver si podemos encontrar algún acuerdo frente a esta situación. Segundo, creamos automáticamente la comisión de expertos para que se analice lo demás. Estamos buscando apoyo internacional para esa comisión y de esa manera empezar a dar soluciones del día, del mes, a corto, mediano y largo plazo urgentemente, porque con estas cifras tenemos que plantear alternativas no normales, sino ver lo que está pasando y cómo lo podemos proyectar, cómo podemos ayudar. Ahí le informo de esa situación. Pero, ministro, una vez me desahogo aquí con usted. Importante. Pero, ministro, denos la chiva completa. ¿Están buscando un acuerdo? ¿En qué sentido? ¿Hacia qué iría este acuerdo? Usted nos había hablado una vez acá también en Sigue la W sobre un compromiso por parte de los empresarios para no despedir gente. ¿En ese sentido iría lo que van a negociar a partir de mañana? Más que despedir gente, lo que buscamos mañana en la Comisión de Concertación Laboral es, frente a situaciones que se están presentando, cómo podemos encontrar digamos, las centrales obreras proponen una cantidad de situaciones, los empresarios también proponen una cantidad de propuestas. Sentémonos acá en la mesa y buscamos alternativas. Están todas las cosas que ustedes habrán oído, todo está sentado y por eso se llama una comisión tripartita. Centrales obreras, empresarios, gobierno. Eso va a ser mañana a partir de las 8 de la mañana. El temario es abierto, no hay, obviamente el DANE nos coloca las cifras, unos estudios un poco más, encuesta de hogares y demás, mañana las conoceremos ahí. Sí. Y entre todos empezar a buscar alternativas, o sea, mañana eso. Y segundo, automáticamente ya está listo con el DNP la Comisión de Empleo para crearla urgentemente y empezar a trabajar que una serie de personas ajenas a esto, inclusive en esa Comisión de Empleo van a estar los empresarios, van a estar los trabajadores, va a estar el gobierno, va a estar los académicos y todo lo demás para buscar soluciones por el país, más que evoluciones para el gobierno, soluciones para el país. Bien, ministro, pasemos entonces ahora sí a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, a lo que vinimos vamos. Numeral, ministro, quiero saber. Arranco yo y vamos entre todos a estar leyendo y por supuesto interpretando algunas de las preguntas que llegan a través de este numeral. Numeral, ministro, quiero saber. @Lorena Betancur, ministro, pregunta. Numeral, ministro, quiero saber. Una compañera está en estado de embarazo, le tienen suspendido el contrato de trabajo. ¿Eso lo pueden hacer? Si no, ¿qué debe hacer? Bueno, en teoría no lo deben hacer, son de las cosas que hemos llamado la atención, que esos casos específicos no se debe hacer. Vuelvo a decir ese tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Miren, en este momento tengo aquí el listado de actividades. Por eso lo primero que hay que mirar es qué tipo de actividad, Lorena,
que dónde estaba usted, porque hay actividades que se cerraron totalmente, pero la recomendación que dio el ministerio en esos casos muy puntuales, esos contratos no se deben suspender. Y sobre todo si hay actividades que siguieron funcionando o en este momento hay actividades que se reactivaron, que se van a reactivar, que todos sabemos el 25 que se van a reactivar, entonces es muy complicado en ese sentido. Entonces, la primera opción, Lorena, en principio no, pero si es del caso, acuda con nosotros, mintrabajo.gov.co, para poderla guiar un poco más. Seguimos con las preguntas. Numeral, ministro, quiero saber, Paola. Sí, porque precisamente, ministro, muchas personas han dicho o nos han denunciado que a pesar de que el gobierno pues dio esta instrucción de que las empresas pues no pueden prescindir de sus empleados a pesar de la crisis y más esas empresas que continúan, digamos, trabajando normal, hay muchos despidos que se han presentado. En ese caso, ¿proceden las demandas cuando a uno lo despiden y si es de una actividad que sigue realizándose normal? ¿Puede proceder una demanda ante el Ministerio de Trabajo? ¿Las personas pueden ir a demandar? No, a ver, aclaremos lo siguiente. Una cosa es cancelar el contrato de trabajo. Cuando se cancela el contrato de trabajo, o sea, las personas se le quitan el trabajo, el empleador tiene las opciones de pagar la indemnización. Si él cree que no debe pagar la indemnización, el trabajador puede acudir a cualquier juez laboral de Colombia y hacer su actuación. El ministerio estará atento a eso y acompañando esas situaciones. 2, suspensión de contratos de trabajo. La ley, entre comillas, lo permite, pero como yo siempre he dicho, que la suspensión debe responder a un tema en primer lugar de solidaridad, y por eso vuelvo en este micrófono a decir gracias a muchas personas que no están en muchas actividades, empresarios, que sus actividades las tenían paralizadas, le siguieron pagando a sus trabajadores. Otros empresarios hicieron unos pactos en los cuales, que son permitidos, le dieron un ingreso al trabajador, buenísimo, o licencias remuneradas. Pero otras personas suspendieron los contratos. La suspensión del contrato, ¿cuál es la diferencia? Que le siguen pagando la seguridad social al trabajador y el contrato de trabajo sigue vigente. En ese sentido, las instrucciones que nosotros hemos venido diciendo, haga esto y aquello, en este momento, donde prácticamente se colocaron sobre el tapete las ayudas del gobierno nacional, que iniciamos esta semana, a esas personas que estaban suspendiendo los contratos, les estamos oficiando, oiga, indíqueme si usted acudió a la ayuda o va a acudir a la ayuda del subsidio de nómina, si usted acudió al tema del crédito, la parte financiera para ayudar a subsidiar sus nóminas, si usted suspendió el pago de pensiones para darle caja. Todos esos elementos se los estamos colocando, estamos incidiendo ya en este momento a estas empresas para que a ver si logramos muchos de los casos volver a reactivar puestos de trabajo. Les doy otro dato. Hemos logrado cerca de 100.000 puestos de trabajo con esto que acabo de explicar para que hayan acudido y los trabajadores han vuelto a recibir su salario. Perfecto. Seguimos entonces con las preguntas. Numeral, ministro, quiero saber. Nos escribe hasta ahora @22 Pandiase, Andreita Díaz, por favor, se llama así la usuaria, por favor pregúntele si los empleados que tenemos contratos suspendidos podemos acceder al subsidio de nómina del gobierno. Hemos sido los más golpeados, ministro. ¿Qué le responde? Decreto 38, ¿qué dice? Básicamente, ¿qué dice? Que en febrero, donde no se había declarado la pandemia y se compara con el febrero del año anterior, y de esa manera permite si el 20% de los ingresos se disminuyeron. Entonces, si con base en la nómina de febrero usted quiere reactivarlo, o sea, por eso la ayuda es la nómina de mayo. Usted dice, sí tengo los trabajadores, entonces, si usted dice, yo le hace la certificación, mi nómina es esta, el mes de mayo, con base en los trabajadores que traían, o sea, que los reactiven en el mes de mayo, concluyo, si reactivan el mes de mayo, puede acceder al subsidio a la nómina.
Ministro, ¿cuántas empresas han solicitado ante el Ministerio de Trabajo permiso para proceder con despidos? Y si una empresa despide sin solicitar esto, ¿es ilegal? No, digamos varios temas. A la fecha tenemos 5.300 de solicitudes de todo tipo, 2.900 son 2.900 de empresas, el resto son quejas de trabajadores. Y por otro lado, en el tema de 1.900 empresas nos han pedido que constatemos que suspendieron los contratos de trabajo, más o menos 1.900 empresas. Y de otro lado, 605, 610, no sé si ha cambiado en estos 2-3 días, en el sentido de que ellos están solicitando suspender por 120 días. La única obligación que tiene con el Ministerio de Trabajo a nosotros dar un visto bueno es que por 120 días hacen la solicitud y nosotros, la ley nos dice, debemos dar esa solicitud y dar voto positivo. Y de otro lado, el despidos colectivos. 605 nos han solicitado 120 días, nosotros hemos dicho, todavía no hemos contestado porque esperábamos todas las ayudas que acabo de expresar. Siguiendo, 10 despidos colectivos, nosotros hemos dicho, no autorizamos despidos colectivos en este momento. En esa misma línea, ministro, le leo la pregunta de @minombre7433, que escribe, numeral, ministro, quiero saber si la crisis generada por el COVID-19 se puede llegar a configurar como justa causa para la terminación de contratos de trabajo a término indefinido, evitando el pago de indemnizaciones. ¿Se puede o no se puede, ministro? Lo define un juez de la República concretamente, Juan Pablo. O sea, el ministerio lo que hace es mediar, buscar soluciones, pero al final el trabajador puede acudir, el empleador puede tomar esa decisión unilateralmente, pero el trabajador puede acudir a un juez de la República para determinar si es causa de fuerza mayor o no. Esa es una discusión fuerte, grande, porque hablarlo abierta, digamos, hablarlo para todo el mundo, simplemente por la causa del coronavirus, el coronavirus, en principio yo he venido diciendo no. ¿Por qué? Porque depende de las actividades, porque un gran porcentaje siguió trabajando, otros acudieron a vacaciones, otros han utilizado otras situaciones, y con las ayudas que nosotros estamos ofreciendo, entonces uno pudiera decir, oiga, no es causal para fuerza mayor suspender o acabar con los contratos de trabajo. Ministro, quiero saber, ese es el numeral con el que ustedes le pueden preguntar al ministro de Trabajo las dudas que tengan. Y nos escribe la señora Luzdari Salgar Calderón, quien trabaja desde 2009, trabajaba en la empresa de aseo La Perfección. Me despidieron y supuestamente porque tenía contrato a obra y laboral, me citaron y me dijeron que no me iban a pagar nada de indemnización. Ministro, ¿esto es legal? ¿No es legal? ¿Qué le responde a la señora Luz? No, en principio hay 3 contratos de trabajo. Uno, digamos, con tiempo definido, 3 meses, 4 meses, con contrato a término definido. 2, indefinido. 3, contrato con terminación de obra. Cuando es contrato con terminación de obra, ahí, digamos, obviamente, si nos llega la queja, nosotros constatamos y demás, pero en principio, si es contrato de terminación de obra, ahí terminó esa relación laboral. Sí. ¿Pero la indemnización? La indemnización la determina el juez, si habría en ese caso, pero repito, la indemnización ocurre cuando es a término indefinido y se lo cancela. 2, si es a término definido y antes de que se venza, la despiden, tiene derecho a la indemnización. Contrato de obra, el día que termine lo que firmaron, ahí termina, no hay indemnización. Ministro, nos preguntan también acá a través de nuestro Facebook Live si es permitido que las empresas decidan o establezcan medidas para reducción de sueldos. Sí, la única opera cuando es un acuerdo de voluntades. Acuérdense que un contrato de trabajo es el acuerdo de las dos partes, empleador, trabajador. ¿Qué puede ocurrir en un sentido de disminuir el salario? Eso hace parte del acuerdo entre los dos. Si ellos dos lo acuerdan, la única condición que nosotros hemos colocado es que debe tener un mínimo. O sea, el salario mínimo con salarios menos de salario mínimo,
Contratos de salario mínimo no se deben tocar. Pero debe ser Contratos un superiores. acuerdo. Y si Sí. el trabajador no está de acuerdo, Si pero la contratos empresa... superiores a salario mínimo lo pueden hacer la reducción, pero tiene que ser acuerdo firmado por las dos partes. Ministro, nos hace esta pregunta, nos llega dos veces la pregunta, por un lado don Germán Osorio, por otro lado la hace Mark, con el numeral, ministro, quiero saber, ¿por qué los bancos siguen diciendo que no tienen ninguna información sobre los subsidios de nómina? Ah, no, el subsidio de nómina puede tener razón. ¿Por qué? Porque salió el decreto el sábado, pero hoy el ministerio, yo espero que mañana quede listo por parte del Ministerio de Hacienda un poco, digamos, un instructivo, una reglamentación, porque va a ser vía virtual, hay que llenar unos documentos y fuera de eso es a través del sistema financiero ya, y se tiene que habilitar un portal para subir los documentos y demás. Yo creo que eso debe quedar hoy, mañana listo y por eso no ha arrancado como tal. O sea, ya está la ley. Es decir, hoy un empresario cualquiera llama a un banco, pregunta por el subsidio de nómina, sencillamente no le pueden dar razón porque no está reglamentado el mismo. Sí, correcto. Es cosa de horas. Máximo mañana yo creo que queda totalmente listo. Perfecto. Sigamos entonces con las preguntas. Numeral, ministro, quiero saber. Le rescato otra, ministro. La hace Laura Andrea. Numeral, ministro, quiero saber. La hizo a través del Facebook Live. Se me vence el contrato el 27 de junio. La liquidación debe salir del 100% desde la quincena del 15 de abril, aunque me estén pagando 50% del salario. Oh, un poquito compleja la pregunta porque queda uno... Pero está interesante. Está interesante Sí, porque por eso la liquidan sobre qué, sobre lo por que eso le están es que- pagando o sobre lo que está en el contrato. Interesante, ¿ah? No, buenísimo. En principio la respuesta es, para que le estén pagando un poquito por la mitad del salario, usted lo debió haber acordado. ¿Ok? Al acordar, cambiaron las condiciones del contrato. Entonces, por lo tanto, la liquidación o el trabajo tiene que ver con lo que venía ganando y con las nuevas Y condiciones. si no hubo acuerdo, Y- si no hay nada firmado, si no hubo nada acordado. Ah, no, ahí usted puede reclamar la totalidad en ese caso, pero si hubo un acuerdo de pagar un dinero, sí ya hubo un acuerdo. Y se toma un promedio, en ese sentido es lo que yo sugeriría desde aquí, pero cada caso habría que tocarlo individualmente y aquí con los expertos darle una solución. Sí, vea, ministro, yo tengo otra pregunta acá que llega en el Facebook Live, la hace Nicolás Afanador, numeral ministro, quiero saber, ¿qué va a pasar con el pago de la prima de junio? ¿Todavía se está estudiando ese tema o ya hay soluciones, ya hay medidas definitivas para saber si se aplaza, si se paga o si no? Porque muchas personas pues están preocupadas pensando si a mitad de año les van a pagar o no. No, derechos son derechos. Prima hay que pagarla. La inquietud que tienen muchos empleadores y trabajadores es, oye, puede haber un aplazamiento, lo demás. Ese es uno de los temas que voy a plantear mañana en el Consejo de Política, del Consejo Salarial mañana. En ese sentido, en principio, si hay un acuerdo de las dos personas, se pueden poner de acuerdo, lo pueden hacer, pero vamos a que eso lo acordemos mañana. Mire, ministro, quiero saber otras preguntas. Nos dice @mare029. Ministro, si un empleado se muere por el coronavirus estando trabajando en una empresa, ¿quién lo indemniza? Y yo a eso le sumo, ¿qué pasa si una persona pues no fallece, pero sí resulta contagiada por el coronavirus estando expuesta en su lugar de trabajo con los permisos que ha dado el gobierno? ¿Habrá sanciones si las empresas no están cumpliendo adecuadamente los protocolos? Bueno, eso es muy complicado determinarlo desde acá, pero básicamente lo que hemos aprobado en los últimos días es que aquella persona que tenga la dificultad con este contagio, con esta enfermedad, si estuvo expuesto en primera línea, estamos hablando de médicos, personal de aseo, en algún tema de migración, en lo que decía el 488 y 510, creo el otro decreto, en ese sentido se considera enfermedad profesional directa y tiene unas connotaciones de prestaciones económicas totalmente garantizadas que la ARL responde por esa situación. Ya lo otro, que si fue en el trabajo y demás, tendría que demostrarlo en todo un proceso para ese tipo de situaciones y acudir obviamente a un juez para determinar esa situación.
Pero haciendo énfasis en eso, ministro, hablemos también de la responsabilidad que deben tener las empresas que han tenido el permiso del gobierno nacional, estos sectores, para la reactivación segura y paulatina de la economía. Hay unos estrictos protocolos que deben cumplir y si no los cumplen estas empresas, ¿qué les pasa? No, en principio el ministerio actúa como en un segundo o tercer renglón, pero el principio es la autoridad local, las diferentes secretarías, gobierno, de salud, medio ambiente, ellos están con la responsabilidad de verificar los protocolos. Si no los cumplen, automáticamente la dirección regional del Ministerio de Trabajo actúa y sanciona con multas a las empresas que violen los protocolos. Tengo más preguntas que llegan con nuestro numeral Ministro, quiero saber. Suárez Burbú escribe numeral Ministro, quiero saber qué va a pasar con las plantas temporales que terminan el 30 de junio. ¿Nos van a dejar sin trabajo en plena pandemia y emergencia nacional cuando existe la posibilidad de prorrogar esas plantas? ¿Qué pasa con esos trabajadores temporales, ministro, quienes ya tenían un término definido para que se acabara el contrato? Las plantas temporales, ¿en qué sector? No sé, no. Sector, Público, privado. Suárez Burbú lo escribió. Un segundito. No, sector público, ministro. Sí, mire, ahí nosotros dimos la instrucción, firmado por todos los ministros además, en el sentido de que todos los, digamos, que no cancelaran los contratos de prestación de servicios. Por eso es que la pregunta de plantas temporales quedé con la duda porque nosotros dijimos contratos de prestación de servicios no deben continuar hasta diciembre 31. Obviamente algunas entidades tenían unos contratos de prestación de servicios con tiempo limitado, en el sentido de que se vencían en junio, mayo, no sé si se refería a esa pregunta, y ahí nosotros queremos ampliarlo un poco más, pero ha sido difícil por el tema presupuestal, porque si la entidad tenía únicamente el presupuesto para hasta junio 30, nosotros desde el punto de vista presupuestal no lo podemos hacer, o sea, la entidad no solicitó la adición presupuestal, por lo tanto suponía que hasta esa época tenían las personas. Pero ya hago el llamado a la atención desde aquí, desde este micrófono, para que esas entidades públicas que puedan tener a esas personas lo hagan. Y si es del caso enviarles una nota de parte nuestra, lo haremos. Pero reitero, todo depende de la parte presupuestal. Pero en principio, si tienen la plata, debieran hacerlo. 12 del mediodía, 35 minutos. Usted puede participar a esta hora con sus preguntas al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que nos acompaña a esta hora en Sigue la W. Esto ante la amenaza del desempleo, esa espada de Damocles que pende sobre la cabeza de nosotros en medio de esta situación de emergencia por el coronavirus. Más preguntas para el ministro Ángel Custodio. Paola. Sí, Juan Pablo, vea una pregunta muy interesante que vi aquí en el Facebook Live y que tiene que ver con el subsidio de transporte. ¿Una empresa le puede decir a su trabajador que le va a descontar este subsidio en estos meses que está teletrabajando? Vuelvo a la norma que dice, si usted ¿quién tiene derecho al subsidio de transporte? El trabajador que se desplaza de su casa a 1000 metros, después de 1000 metros de distancia de su casa, tiene derecho al subsidio de transporte. Se la respondo así. Ha habido propuestas que se van a analizar en el sentido de compensar ese subsidio con ese tema, requiere normatividad, lo estamos mirando. O sea, sí. No, vuelvo a decir, sí lo puede descontar, pero vuelvo a decir, me están solicitando que planteemos vía legal, o sea, con un decreto ley, compensar ese subsidio de transporte, por ejemplo, con el tema de internet o llamadas. Estamos mirando esa posibilidad, son temas que vamos a tocar mañana con los empresarios. Ministro, me están escribiendo varios trabajadores de Rappi y también surgió una polémica porque la empresa no está dando Andrea, condiciones Rappi, especiales. No. Claro, vio usted todo el fin de semana, ¿no? Los domicilios por el Día de la Madre. Difícil. Bueno, siga con su pregunta, adelante, Andrea, pero es un tema difícil Bueno, para el ministro, yo creo. Claro. Entonces la pregunta Aquí es, todos los rapitenderos obviamente están pues luchándola porque es una oportunidad de trabajar, no puede descansar, pero veíamos videos,
filas, aglomeración de los rapitenderos, muchas veces sin los protocolos, y la empresa no debería estar respondiendo por esta situación para que no se presente, porque además esos domicilios podrían estar poniendo a riesgo a quienes los piden en sus casas. ¿Qué han abordado ustedes, ministro, para afrontar esta problemática de los rapitenderos? Bueno, nosotros hicimos un protocolo para que se protegiera al trabajador en el tema de epidemia, pero el domingo pasó lo contrario, o sea, bloquearon a los usuarios, o sea, la otra parte, en el sentido de la plataforma se cayeron tecnológicamente y demás. La verdad no tengo un reporte de quejas acá con el ministerio en el sentido de las quejas más debieran ser hacia digamos, hacia el MINTIC o otro tema en ese sentido, si respondieron o demás. Pero esto nos obliga a replantear el tema de domicilios y demás para próximos días y nos toca aquí al interior revisar qué pasó y seguramente estaremos oficiando. De pronto le toca al Ministerio de Comercio, a otra entidad, pero nosotros podemos liderarlo. ¿Qué pasó? Y algún tipo de indemnización a los usuarios, al tema, a las personas que usaron la plataforma y que no les cumplieron. Entonces, reitero, por el lado de los trabajadores, nosotros colocamos todos los protocolos necesarios. Si no los cumplieron, inicialmente hay una sanción por parte de la autoridad municipal y luego nosotros. Y por el otro lado, ya al usuario, como cuando el tema de comercio y demás, lo que tiene que ver con las relaciones de contractuales entre el usuario y comerciante, ahí hay otras sanciones con la superintendencia respectiva. Ministro, pregunta J. Sánchez Cristo. Si el gobierno va a tomar medidas y cuáles contra las empresas que no están respetando el ordenamiento laboral contra sus trabajadores, deme el nombre de una sola empresa sancionada. No, tenemos aquí 25 empresas que están, acuérdense que estos son procesos. Los procesos hay que hacer pliego de cargos. Le enviamos cerca de 80 empresas ya pliegos de cargo. Y lo que yo explicaba al comienzo de esta charla, estábamos esperando que se agotara las ayudas del gobierno. Por eso cuando la pregunta que me hicieron al subsidio de nómina de febrero, y ahorita en el mes de mayo usted puede reactivarse. Por lo tanto, el trabajador vuelve a tener la oportunidad. Ya el que no utilizó todo esto u otro tipo de situaciones, las sanciones del Ministerio de Trabajo son entre 1 y 5.000 salarios mínimos. Yo creo que en los próximos días ya habrá alguna en esa medida y ustedes lo conocerán. Estamos agotando la vía gubernativa en el sentido del pliego de cargos, pruebas van, pruebas vienen, el trabajador tiene que colocar su denuncia, la otra persona tiene que hacer sus descargos y ahí se toma la decisión de las sanciones. Escribe, pregunta a esta hora, con el numeral ministro quiero saber, Patricia González. Numeral ministro, quiero saber si ustedes están autorizando despidos masivos en una compañía aérea con contratos indefinidos. Uy. A ver. No, ministro, yo le leí la pregunta que pusieron en Facebook. Una compañía aérea que no vamos a decir el nombre, pero... No, vuelvo a decir, no. Me han hecho 13 solicitudes de despidos. Ni siquiera las tengo aquí, en este momento no lo tengo, de quiénes son los que solicitaron, pero vuelvo a decirle lo siguiente. Nosotros no hemos autorizado despidos colectivos, que es lo que le toca al ministerio hacerlo. No lo hemos hecho. En este caso que plantea una aerolínea, ellos en el caso concreto de Avianca, ellos ingresaron con las normas norteamericanas y que Colombia respeta, y iniciaron un proceso de insolvencia. El primer compromiso de insolvencia que hicieron es respetar los contratos de trabajo. Hasta ahí le respondo. Ministro, yo quiero volver al tema de Rappi, porque es que me están diciendo que igual las autoridades locales deben estar también con 1000 requerimientos, con los protocolos para las empresas, pero de ahí a que empiecen a revisar qué empresas lo están cumpliendo y quiénes no, y también los empleadores, porque si la empresa da una directriz y los empleadores no cumplen con estas normas del distanciamiento, del tapabocas, de todos los temas importantes para su salud, ¿qué va a hacer el ministro de Trabajo? ¿No podrían ustedes no ser la tercera línea, sino crear una dependencia más directa para que no se pase tanto tiempo sin que se tomen las medidas? Porque es que de ahí dependerá el contagio o no contagio. No, repito,
hay que separar la operación de las plataformas y demás, Rappi, el que sea, tiene tres elementos. Uno, el usuario que llama, que utiliza la plataforma, que es el que contrata el servicio. Luego viene el operador, que entrega las cosas. Y luego viene el que reparte físicamente. El Ministerio de Trabajo responde, entre comillas, con el trabajador o la persona que de una u otra manera lleva al domicilio. Y nosotros los protocolos. Y en ese sentido, en la Secretaría, la responsabilidad física de ir a ver si está cumpliendo con el protocolo es la autoridad municipal. Ellos son, después de eso, si no paran bolas, reportan al ministerio y el ministerio cumple con las sanciones a que haya lugar. Ese es más o menos lo que está diseñado, porque nosotros no tenemos tenemos muy poco personal para hacerlo. En cambio, existe la policía, existen los funcionarios de la alcaldía, y en ese sentido no es que esté evadiendo la responsabilidad, sino es simple y llanamente en la verificación física ya sí está constituido en los decretos de emergencia de orden público, que es la primera línea por ley y demás, lo deben hacer las secretarías. Y por eso es que ellos autorizan si funciona o no funciona. Y por eso ustedes han notado, por ejemplo, en la construcción, esta obra no se puede porque no cumplió. ¿Quién lo dice? La secretaría. En el caso de Rappi, debió haberlo hecho, esta no cumplieron y demás. Lo que pasa es que fue un tema excepcional el domingo y yo lo que estoy haciendo la tarea es oficiando y demás para que eso no vuelva a ocurrir. Ministro, como siempre, agradeciéndole por su tiempo, le voy a hacer una última pregunta que además nos está llegando por distintas orillas. Mire, me llegó al correo electrónico y también la plantearon por Twitter. En el marco de la emergencia por COVID-19, si una empresa determina que dentro de su reglamento se hace obligatorio el uso de tapabocas y otros implementos de seguridad, un empleado que no utilice esos implementos puede estar en causal de despido. No sé si despido, pero acuérdense que el tema de no usar los elementos, no cumplir las normas de orden público frente al tema de la emergencia sanitaria es muy delicado. Acuérdense, por ejemplo, estas personas que han hecho fiestas y cosas de esas, en principio hasta el tema de su privación de la libertad aplica. En el caso de los contratos de trabajo, esa es una de las situaciones que tranquilamente un juez de la República le puede dar la razón al empleador. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es que está en juego la salud de los demás, no la de él. Eso es delicadísimo y entonces por eso la invitación al trabajador que cumpla con esos requisitos. Importante. Es muy importante decirlo. Mire, aquí está en juego la vida. Esto no es que el empleo y demás es el juego de la vida, que el empleo es importantísimo, pero la vida está en juego, por favor. Señor ministro Ángel Custodio Cabrera, como siempre, muy gentil por estar con nosotros en Sigue la W y por participar de este ejercicio que como usted lo ve, mire, en este momento solamente para que usted se lleve una idea, a esta hora, numeral ministro quiere saber, es cuarta tendencia en Colombia y muchas preguntas, muchísimas que nos quedan en suspenso. Así que, ministro, muchas gracias por su tiempo. El caso de Eddie. Bueno, rapidísimo. Andrea, pregúntele al ministro sobre el caso de Eddie Fonseca. Pregunta final, ministro. ¿Qué va a pasar o qué acciones han tomado ustedes por la denuncia que hicimos aquí en Sigue la W sobre el caso de la señora Eddie Fonseca, quien denunció maltrato laboral durante un mes que no la dejaron ir a su casa por la excusa de la cuarentena en el edificio Luz Marina? Sí, la dirección regional del ministerio ya ofició, el inspector de trabajo físicamente es posible que se esté desplazando, no sé si lo hizo ayer o hoy, ya tendré el informe, pero ya el ministerio asumió la investigación y les estaré contando qué va pasando frente a esa situación. Ministro, gracias, feliz tarde. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Andrea, nos quedaron preguntas, aquí estaba mirando, es que esto aguanta como hacer multisesiones con el ministro, ¿no? Muchas preguntas todavía, tratamos de resolver, pues digamos que las más recurrentes, pero siguen las preguntas numeral, ministro, quiero saber. Sí, Mauricio, ¿se le quedó alguna pregunta de esas que usted estaba buscando con el numeral ministro quiero saber? Una que usted quisiera dejar como en suspenso y vamos a ver si le conseguimos respuesta más adelante. Hay muchas preguntas frente a la contratación sobre la suspensión de trabajo, de contratos. Hay algunos que estaban temporalmente, bueno, que llevaban 3 meses, menos de 3 meses, y con la excusa de la pandemia lo sacaron, pero no diciendo que era por pandemia, sino porque no había cumplido el periodo de prueba.
Y Entonces, sabe si es también válido sobre o no que es están válido. preguntando mucho, Juan Pablo, sobre el tema de los subsidios que entregan las cajas de compensación y las ayudas al cesante. También. Esto lo podemos ampliar en unos días con el gremio de las cajas de compensación, con las cajas que están cordialmente invitados para que nos resuelvan las dudas también. Y mire que vi además, Paola, tanto en Twitter como en Facebook, muchas preguntas sobre el tema de la Listo, hipertensión. ahí te envié el link. Porque la hipertensión normalmente aparece dentro de los, digamos, dentro de los cuadros clínicos que hacen que una persona resultara tal vez más vulnerable al COVID, y por eso con hipertensión a la gente la mandan para la casa. Entonces estaban preguntando Claro. qué tanto limita la hipertensión las labores físicas de sus Importante trabajadores, ese ¿no? punto también, Bueno, sí. en fin, muchas preguntas, muy interesante y sobre todo importante estar al tanto de esto, porque finalmente si usted conoce cómo lo protege la ley, si usted conoce de qué manera lo cobija, lo arropa y protege su trabajo, pues usted tendrá también la oportunidad de salvar su puesto laboral, que sabemos que es una necesidad. Ahora, entendiendo también que hay empresas que están pasando por una situación realmente Sí. crítica y que Mauricio no tienen otra salida, ¿no? No, y no hay de otra salida porque están en liquidación, están ya prácticamente en la quiebra, entonces no pueden pagarle a sus empleados. ¿Ahí qué pueden hacer? ¿Cuál es la solución? Esas respuestas las tiene el Ministerio Y de hay Trabajo. otro comentario que veo, Mauricio, constante, y es que sienten los usuarios de los servicios del Ministerio de Trabajo que en esas inspecciones de trabajo no se avanza a la velocidad, no los atienden con la presteza con que se necesita. Y ahí también hay un problema, porque finalmente aquí, Paola, el ministerio debe arropar a los trabajadores. Para eso está el Ministerio del Trabajo, ¿no? Sí, claro, y sobre la reunión que nos anuncia el ministro en primicia que se va a llevar a cabo mañana y que empiezan ya otra vez estas negociaciones en la mesa de concertación laboral entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, pues también hay que decir que es muy importante que tomen medidas urgentes. Usted sabe que siempre se ha demorado y siempre alargan y alargan estas negociaciones porque nunca llegan a un acuerdo rápidamente empresarios y trabajadores, pero en este momento tienen que pensar en que la crisis está ya y la gente necesita soluciones rápidamente. En segundos, Paola Herrera nos va a contar en su tablero, para que usted se conecte al Facebook Live, el plan de austeridad que está alistando el gobierno nacional. Un plan de austeridad que aparece en el marco de la emergencia con coronavirus, pero que, oh sorpresa, Paola, coincide con unos cuantos escándalos, ¿no? Sí, pues le van a apretar el cinturón. El Ministerio de Hacienda le va a apretar el cinturón a todo el gobierno nacional. Esto es específicamente para el sector público. El plan de austeridad, que ya está el borrador, lo tenemos aquí en primicia nosotros y le vamos a contar de qué se trata cada uno de los puntos. Este plan de austeridad para que precisamente dejen de contratar cosas como publicidad o comprar camionetas, comprar vehículos que en este momento pues no son necesarios. Sigue la W, 12 del mediodía, 50 minutos. Regresamos en instantes.